Hay amores que se los lleva el viento y amores eternos como el de Elizabeth Balén y su esposo Jaime Alejandro Vanegas, a los que ni una bomba pudo enterrar en el olvido. Cuando seguían viviendo una luna de miel, una explosión los sorprendió y él desapareció entre los cuerpos de las 107 víctimas que dejó el atentado contra el avión en el que viajaba. Ya no descansó hasta encontrarlo y sepultarlo. Andrés Sanín y la increíble historia de un matrimonio, 2 cuerpos y 2 funerales. Yo le decía, negro, si algo te llega a pasar, yo veo un pedacito de pierna tuya así y yo te reconozco. Y él me decía, yo también, si algo te llegara a pasar, yo veo un pedacito de piel tuya y yo sé quién eres, que esa eres tú. Mucho antes de que explotara el avión de Avianca, que conmocionó al país en el 89, de que sus restos terminaran regados en estos cerros y de que su esposa volviera para buscarlo así fuera en la memoria. Siempre me pregunto, ¿dónde cayó Alejandro? El amor entre Jaime Alejandro Vanegas y su esposa Elizabeth Balén era tan fuerte que conocían cada centímetro de su cuerpo y eran capaces de reírse hasta de la muerte. Siempre me decía Alejo, la acaté de ver, tú a la cabeza del ataúd y mi mamá a los pies, ahí las dos llorando por mí, así, tal cual, como él me lo pintó. El negro, como todavía le dice Elizabeth, llena de amor, tenía un humor tan negro como su apodo, o como la tierra donde terminó, y ya presentía que su vida volaría en 1000 pedazos. Él le tenía mucho pánico a los aviones y tenía que hacerlo todas las semanas, 2, 3 veces, y él me dijo, flaca, a mí me parece que yo voy a morir de pronto estallado en un pájaro de esos por allá contra una montaña así, y me señaló una montaña que estaba justo frente a nosotros en la carretera. Y terminó en este lugar tan bello. Tan trágicamente bello, sí. Era el final de los años 80, acababan de asesinar a Galán y el país estaba en llamas por cuenta de la guerra contra el narcoterrorismo. Pero Elizabeth y Alejandro vivían en una burbuja de felicidad, criando a su hijo Nicolás de solo 5 años y celebrando el ascenso que iba a recibir Alejandro en el área comercial de Gillette, cuando volara a Cali desde Bogotá. ¿Cómo es ese día del accidente? El papá lo llevó al aeropuerto. Yo me había ido para la oficina cuando llega mi papá ya al trabajo. Me dice, Elizabeth, es que hay un accidente de un avión que iba para Cali y no sabemos si allí iba Alejandro. Y me salí con él y me fui en el carro. Cuando nosotros íbamos bajando por la calle 26, yo llegué y prendí un momento el radio del carro y habla un periodista y llega y dice, esto es dantesca esta imagen, regueros de cuerpos, de equipaje, todo está esparcido por todas partes, aquí no hay sobrevivientes. Yo llegué y apagué el radio y dije, no, mi negro, no. Ese 27 de noviembre del 89 marcó al país para siempre, pero sobre todo a los familiares de los 107 pasajeros del vuelo HK-1803 de Avianca que iban rumbo a Cali y terminaron siendo víctimas del primer atentado terrorista contra un vuelo comercial en Colombia, atribuido a Pablo Escobar. Carlos Ballesteros, Carlos Sepúlveda, César Ramos, César Augusto Camargo, Clara Inés Galarza. ¿Ese vuelo cuánto duró en el aire? Creo que fueron 11 minutos. Lo último que se escucha en la caja negra es que entra la azafata a la cabina del piloto y le dice, les pregunta un sanguchito y ¡pran! Ahí ya se corta la comunicación. En ese entonces un pasajero podía fácilmente cambiar de vuelo o no viajar, como ocurrió con un tal Julio Santo Domingo, uno de los sospechosos de haber plantado la bomba en su equipaje, de haberse bajado a último minuto y de haber engañado al que terminó activando la bomba en el avión. Se habla de este personaje, el que llamaban el suizo, como el suicida, que también es engañado, ¿no? Se supone que él fue engañado porque le dieron dinero y le dijeron que era que él solamente se subía para grabar algo. Y entonces, desafortunadamente, cuando él va en el aire, acciona el mecanismo que activaba la bomba. O sea, en el fondo terminó siendo una víctima también. Claro, perdió su vida ahí. Hubo otros pasajeros que adelantaron su vuelo y aún existía la posibilidad de que el negro no estuviera en la lista de víctimas fatales. Pegaron unas listas allí en el aeropuerto, la gente en desespero llegó y las arrancó y esperando la confirmación del vuelo que llegara allá. Nos hicieron entrar a todos a una salita allá dentro del aeropuerto,
para decirnos cuál era la lista real de pasajeros. Elizabeth tenía apenas 28 años y Alejandro 29, pero el negro no solo había sido su primer y único novio, sino el sustento de su casa y el superhéroe de su hijo. Daba la vida por su hijo, decía que era, o sea, lo máximo que le podía haber pasado. Esa noche, Elizabeth no durmió, y la pesadilla siguió al otro día, cuando fue con su papá y con su concuñado, el periodista deportivo Carlos Julio Guzmán, a Medicina Legal, y se estrelló contra la realidad de un país donde ya no cabía un muerto más. En Medicina Legal había demasiada gente, entraban las volquetas llenas de cuerpos. Entonces, ¿qué llegaron y hacían? Reconocían los cuerpos allá en Soacha, ¿cierto? Los que se pudieron reconocer. Los echaban a la volqueta y llegaba a la volqueta y ¡prum! Botaba eso allá en Medicina Legal. Entonces todo quedaba, otra vez se había perdido todo el trabajo. Hasta la registraduría civil estaba en paro y no había cómo cotejar huellas ni nada. Y entre tanta confusión, Elizabeth aceptó que ese cuerpo que le entregaban eran los restos de Alejandro. Sé que fue mucho tiempo hasta que Carlos Julio salió y me dijo, Melissa, ya lo reconocimos, lo encontramos. Y le dije, pero ¿estás seguro, Carlos Julio? Acuérdate que él había tenido un lunar aquí, recién se lo había quitado. Y entonces le dije, porque yo lo reconozco, yo puedo entrar. Y me dijo, no, Melissa, ya lo reconocimos, estaba completo, no sé qué. Me dijo, créeme. Yo, bueno, te creo. Con ese reconocimiento me quedé yo. Tenía el pálpito de que ese no era Alejandro, pero nunca pudo verlo, y apenas tuvo fuerzas para el funeral que organizaron en Jardines del Recuerdo, al norte de Bogotá. Me mutilaron el amor. El cajón estaba sellado y no sé, algo que lo llamen intuición, sentimiento, qué sé yo. Yo dije, ese no es Alejo, ahí no está él. Casi tan difícil como aceptar que no volvería a abrazar al hombre de su vida, fue enfrentarse al dolor que causaría la noticia en su hijo Nicolás, de solo 5 años. ¿Cómo le haces una noticia de ese nivel a un niño de 5 años? No, yo no pude. Mi hermano fue el que habló con él y le dijo, tu papi se fue al cielo. Y le dice, ¿seguro? ¿Pero seguro, Hernando? ¿Seguro? Y entonces le dice, sí. Eso creo que es el momento más duro. Elizabeth no quería causarle más dolor y decidió no llevarlo al funeral. Pero hasta los niños necesitan hacer un duelo, y él sentía la necesidad de despedirse de su papá. Lo enterramos y él no estuvo. Y después, cuando Nicolás nos quedamos en intimidad, él y yo, me decía, ¿por qué no fui? ¿A los 5 años te decía eso? Sí. ¿Por qué no me llevaste? No habían acabado de hacer el duelo cuando una semana después, una llamada de Medicina Legal confirmó sus sospechas. Habían encontrado otros 4 cuerpos entre los escombros de la parte trasera del avión. Y ya sin la registraduría en huelga, pudieron confirmar con huellas que uno de ellos era el de su esposo Alejandro. Yo le dije, bueno, Nicolás, está el cuerpo de tu papá, ¿tú quieres ir? Y entonces me dijo, sí, claro. Y fue allá a reconocer a su papá. Ya habían pasado muchos días desde el accidente, entonces él estaba dentro de una bolsa por las condiciones, pero la bolsa era transparente. Y entonces me dijo, quiero verlo. Con ese segundo cuerpo volvían a enfrentarse a la realidad oscura del mismo ritual, pero esta vez el funeral fue más íntimo, y el cuerpo del negro descansó en una cripta de la parroquia Corpus Christi, casi tanto como el alma atormentada de su esposa Elizabeth y de su hijo Nicolás. Gracias porque me enseñaste muchas cosas para salir adelante. Lo enterré 2 veces y toda la vida me quedé pensando, o sea, nunca tuve reunión con las demás familias, nunca tuve la forma de decir, vea, aquí hay un cuerpo que no es mío. Cuando empecé a encontrar víctimas de allá, yo dije, mire, hay esta situación. Y yo me sentía toda la vida como una delincuente en haber hecho eso y básicamente en haberme callado. Enterrar el verdadero cuerpo de Alejandro fue fundamental para empezar a curar sus heridas, pero Elizabeth sentía que ahora le debía fidelidad no a uno, sino a 2 cuerpos, y empezó en secreto a visitar 2 tumbas con el mismo nombre y con la misma fecha.
Siento muchos deseos de llegar acá, de sentarme y de hablarle. Tú prácticamente adoptas este segundo cuerpo. Sí, nosotros íbamos con mi mamá, llevábamos flores con ella, con mi papá, y pasábamos a la tumba de Alejandro y hacíamos el recorrido. Siento que en algún lugar la familia estará queriendo estar cerca. Entre las noticias contradictorias de un caso donde cada día aparecía un nuevo culpable, entre sus esfuerzos por estudiar una carrera y sacar adelante a su hijo, fueron pasando los años, pero aún sentía que algo no estaba bien. Yo sentía que yo le estaba haciendo daño a alguien, que alguien debería tener el cuerpo de su esposo, pero yo no sabía, o sea, no imaginaba las circunstancias que estaba viviendo cada persona. Siempre le digo que me perdone, siempre se lo digo, que me perdone por tanto tiempo de silencio. ¿Cuánto tiempo pasó entre que enterraste este cuerpo y que pudiste decir que no era el cuerpo de tu esposo? 25 años puede ser, 25 años guardando este secreto. guardando ese secreto. Durante más de 25 largos años, cargó con ese peso, hasta que pudo ir donde una fiscal que llevaba los casos de Pablo Escobar y confesar lo que veía como un pecado. Me dijo, tienes que hacer, para que nosotros podamos identificar ese cuerpo, tú tienes derecho a saber qué hay ahí, pero te toca estar ahí, vamos a hacer una exhumación y tenemos que tener un ADN para identificar a las personas de las que podrían ser familiares. Ahora, no sabemos qué vamos a encontrar. Puede ser que haya un cuerpo completo, como puede ser que haya 3, 4, 5 partes diferentes entonces de una persona. Se abría la posibilidad de exhumar esos restos de una tumba que aún lleva el nombre equivocado de su esposo Alejandro y a la que aún visita, sin importar que pueda tener a sus pies al causante de su desgracia, ese pasajero al que nunca nadie reclamó. ¿Hay alguna posibilidad de que ese cuerpo que medio adoptaste sea el del hombre que Puede pudo ser. haber puesto la bomba o no? Puede ser ese. Ahora, puede ser que de él no quedó nada, ¿sí me entiendes? Porque la explosión no fue una, fueron 2. Siento que no es un solo cuerpo, siento que hay varias partes, es lo que me dice mi corazón. Aunque en esa tumba puede haber hasta pistas del autor del crimen, han pasado ya unos 5 años desde que pidió la exhumación y nada, solo dudas y las mismas preguntas que hay 31 años después de una tragedia con hipótesis contradictorias que van desde una bomba hasta una falla mecánica o un misil y un sancocho de culpables que encabeza Pablo Escobar. Eran muchas ramas ahí que no querían la extradición y que aportaron dinero para eso, que los Ochoa también aportaron y que no todos los que debían haber pagado, pagaron. No hay evidencia suficiente para decir que algún día vaya a aclararse. Mi concepto, que hubo una bomba, que la pusieron, que explotó, que estaban involucrados agentes del Estado, DAS, policía, que había paramilitares como Castaño, Carlos Castaño también participó en eso, y narcotráfico. Para ella volver al lugar donde cayó el avión es tan difícil como encontrar una verdad que la deje descansar. Pero Elizabeth camina con pasos decididos por entre ese paisaje desolado, brumoso y hasta poético, en el que terminó todo para su esposo y para tantos otros cuerpos que fueron saqueados desde el primer momento. Como aves de rapiña, hubo gente que vino y sacó lo que había en dinero de las billeteras y eso. Se puede decir que le robaron hasta la identidad. Sí, claro, porque por las circunstancias, muchas cosas que ellos tenían, como el anillo de matrimonio o alguna cadena específica o algún documento especial dentro de su billetera, si se llevaron la billetera, pues se llevaron la forma de identificar ese cuerpo y eso es lo que hizo más difícil las cosas. Bueno, si el negro te estuviera viendo ahorita, ¿qué? Estaría orgulloso. Si el negro estuviera vivo, él habría hecho mucho más de lo que yo he hecho por él. Y debe estar tomándote el pelo de allá arriba, diciendo, no, esta es Elizabeth y sus 2 maridos, pues. Sí, sí, me imagino, porque es exactamente, serían palabras que él hubiera utilizado. Sí. Y así, riéndose para no llorar, doña Elizabeth y sus 2 maridos seguirá siempre fiel a su amor y su dolor, llevándoles flores a los 2, para que ni la muerte ni el olvido vuelva a separarlos jamás.
y pueda encontrar algún día al dueño de ese cuerpo al que nunca nadie reclamó. El atentado al vuelo de Avianca es tan confuso que cada día sale una nueva teoría y la última prioridad parece ser descubrir de quién son los restos que adoptó Elizabeth. Es que ahí puede estar la prueba reina del caso o al menos una familia que nunca pudo hacer el duelo pueda por fin descansar en paz. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.